es el cambio climático. El cambio climático es un impacto que nos afecta a todos, ya que tiene graves afecciones sobre toda la humanidad, sobre el medio ambiente y sobre todos sus componentes, tanto vivos como inertes. El clima en la Tierra nunca ha estado estático, sino que normalmente está sometido a variaciones en todas las escalas temporales que son debidas a las alteraciones en los balances energéticos. Entre las variaciones climáticas más destacables que se han ido produciendo a lo largo de la historia del planeta figura el ciclo de unos 100.000 años de periodos glaciares seguidos de periodos interglaciales. El cambio climático es la modificación del clima con respecto a las condiciones climáticas que se han atribuido a esa zona, es decir, es la variación global del clima en la Tierra. El cambio climático puede tener o bien una procedencia natural o puede ser debida a la acción del hombre. Además, este cambio climático se produce a escalas de tiempo muy diversas y se produce sobre todos los parámetros climáticos, como temperatura, precipitaciones, nubosidad, etc. Como ya he comentado un poquito cuando hemos visto la diapositiva del índice, existen dos términos que son cambio climático y calentamiento global, que normalmente tienden a confundirse y a utilizarse como sinónimos. Esto es un error, ya que el término de cambio climático se refiere a los cambios que se producen en todos los factores de manera general, como en precipitaciones, vientos, masas de agua, etc. En cambio, el término de calentamiento global únicamente hace referencia al aumento de temperaturas que se produce en el planeta. Por lo tanto, el término de cambio climático engloba al término de calentamiento global, pero no al revés. A continuación vamos a pasar a hablar sobre el efecto invernadero. Este término se refiere a la retención del calor del Sol en la atmósfera de la Tierra, por parte de una capa de gases que está presente en la atmósfera. Este proceso permite que la Tierra permanezca a una temperatura adecuada para el desarrollo y evolución de la vida. Es un proceso positivo, ya que sin él la vida tal y como la conocemos no sería posible, ya que el planeta sería demasiado frío. Entre los gases de efecto invernadero tenemos el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano, que son liberados por la industria, la agricultura y la combustión de combustibles fósiles. El mundo industrializado ha hecho que se produzca un aumento de la concentración de estos gases de un 30% con respecto al siglo pasado. Antes de que interviniera la acción humana en esta emisión de gases, era la propia naturaleza la que se encargaba de equilibrar las emisiones. Esto ha provocado, este aumento de la concentración de gases en un 30%, ha provocado que un incremento del efecto invernadero, lo cual tiene unas consecuencias de un aumento mucho más elevado de la temperatura de la Tierra en relación al equilibrio natural. Vamos a pasar ahora a ver un poquito las causas del cambio climático. Como ya he comentado un poquito antes en la introducción, el cambio climático puede tener causas de dos tipos, o bien puede tener unas causas naturales o bien unas causas antrópicas debidas a la actividad humana. Entre las causas naturales podemos tener las variaciones en la energía que se recibe del Sol, erupciones volcánicas, circulación oceánica, movimiento de las placas tectónicas, variaciones de la composición de la atmósfera, procesos biológicos y otros. En las causas antrópicas tendríamos, por ejemplo, quema de combustibles fósiles, emisiones de gases, alteraciones en el uso de grandes extensiones de suelos, talas de bosque y otros. Nos vamos a centrar en este curso sobre todo en las causas antrópicas. Los recursos del medio ambiente siempre han estado disponibles para responder a las necesidades del ser humano, pero ha sido a partir de la revolución industrial cuando el uso de estos recursos se ha incrementado. Para dar respuesta a las necesidades de una población que ha ido creciendo en los últimos tiempos y para poder desarrollar toda la actividad industrial, se produjo un aumento del consumo de combustibles fósiles. Esta demanda de combustibles fósiles ha seguido aumentando hasta nuestros días. Hay distintos tipos de actividades humanas que van a contribuir a causar el cambio climático. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de ellos, de estas actividades. En primer lugar tenemos la deforestación. La deforestación es la eliminación de bosques y superficies forestales mediante tala o quema. Se trata de la eliminación de la cubierta vegetal para tener disponible grandes superficies de terreno que se pueden utilizar con diversos fines, como puede ser para la agricultura, la ganadería, para la construcción, y también va a permitir la deforestación, tener gran cantidades de madera para la industria maderera.
Esto causa un aumento de la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Otra de las actividades antrópicas que va a contribuir a causar el cambio climático es la quema de combustibles fósiles. Cuando se queman los combustibles fósiles, el carbono y el hidrógeno se combinan con el oxígeno, produciendo dióxido de carbono y agua, además de calor. Esta quema de combustibles fósiles va a ser responsable de grandes problemas medioambientales, como por ejemplo la acumulación de gases de efecto invernadero, la acidificación, contaminación del aire, contaminación del agua, daño de las capas superficiales, ozono troposférico, etc. Otra de las actividades serían las emisiones. Como ya hemos comentado un poco cuando hemos hablado del efecto invernadero, los gases de efecto invernadero lo que van a hacer es impedir que el exceso de radiación solar salga de la Tierra hacia el exterior, provocando un aumento de las temperaturas del planeta. Y la última actividad que vamos a ver en el curso de hoy es las transformaciones del terreno para usos agropecuarios, industriales y urbanos. Uno de los principales problemas de la sociedad actual es el crecimiento poblacional tan elevado que se está produciendo. Además de este crecimiento de población, se está produciendo un desplazamiento de la población de los medios rurales a las ciudades, por lo que la mayoría de las ciudades va a necesitar emplear nuevas superficies de terreno para la construcción de todo tipo de instalaciones y viviendas que puedan satisfacer las necesidades de esta nueva población urbana. Una vez que hemos visto las causas antrópicas del cambio climático, vamos a pasar a ver las consecuencias visibles del cambio climático. En los resultados de los informes de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, se ha puesto de manifiesto que se están recogiendo numerosas evidencias sobre la existencia del cambio climático y de los impactos que de él se derivan. En promedio, la temperatura del planeta ha aumentado 0,6 grados centígrados en el último siglo, en el siglo XX. También se ha producido un crecimiento del nivel del mar de 10 a 12 centímetros. Existen predicciones sobre la falta de agua potable, sobre los cambios en las condiciones para la producción de alimentos. También hay predicciones sobre el aumento de los índices de mortalidad que pueden ser debidos a inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor. Y también se predice que se extinguirán muchas especies de animales y plantas. Esto es debido a que los ecosistemas cambiarán tan rápidamente que muchas especies animales y vegetales no tendrán tiempo suficiente para adaptarse a esas nuevas condiciones. A continuación vamos a ver un listado de consecuencias del cambio climático, algunas de las cuales ya son visibles en algunas zonas del planeta y otras se prevé que sucederán a corto, medio o largo plazo. Tendríamos, por ejemplo, disminución de las lluvias, pero cuando éstas se produzcan serán mucho más fuertes e intensas, sobre todo en primavera y verano. Otra de las consecuencias serían las alteraciones en los ecosistemas terrestres con riesgo de aumento de plagas. Tendríamos reducción de la productividad de las aguas marinas y, por tanto, de la pesca. Otra de las consecuencias sería que el sur se volverá mucho más árido y el norte tendrá una climatología más suave. También tendremos aumento de la desertificación por pérdida de propiedades de los suelos, reducción de riqueza de especies animales y vegetales, aumento de especies invasoras, aumento de plagas y aparición de nuevas enfermedades forestales, mayor virulencia de los parásitos, predicciones de disminución de agua potable, como ya he comentado anteriormente, aumento de crecidas fluviales, aumento de la intensidad, frecuencia y magnitud de los incendios, aumento de la contaminación del aire relacionada con las partículas en suspensión y el ozono troposférico y aumento de las zonas geográficas afectadas por enfermedades tropicales. Vamos a ver el siguiente punto que vamos a tratar, son las consecuencias en los recursos naturales. El concepto de recursos naturales abarca a todos aquellos bienes y servicios que proporciona la naturaleza y que son valiosos para el desarrollo de las sociedades. Actualmente el estado de los recursos naturales está gravemente dañado, ya que la capacidad de los ecosistemas para proporcionar tanto los bienes como los servicios se ha visto gravemente reducido. Además, debido al sistema económico actual, sabemos que se está explotando la naturaleza a un ritmo muy superior a su tasa de recuperación, lo cual va a provocar un desequilibrio natural de los ecosistemas, va a disminuir los recursos y afectar con ello también a la flora y a la fauna.
En cuanto a las consecuencias en el agua, sabemos que el agua es uno de los elementos naturales que más afectado se va a ver por el cambio climático y se va a afectar el agua en todos sus estados. Por ejemplo, en primer lugar vamos a ver los glaciares. Desde la edad de hielo, los glaciares y otras masas de agua han ido reduciendo su volumen, ¿vale? Pero esta velocidad de deshielo ha aumentado dramáticamente en la última época, lo cual solamente puede ser explicado por una acción antrópica. La fusión de los glaciares no solamente tiene consecuencias en el valor intrínseco de los mismos, sino que también va a afectar e impactar a los ecosistemas de los que ellos forman parte. El agua procedente de la fusión de los glaciares se va a acumular en los valles, pudiendo provocar inundaciones y los consecuentes daños en todas las poblaciones y biodiversidad de las zonas cercanas. El cambio climático también va a afectar a los océanos y a todos los ecosistemas que necesitan el agua como soporte vital. Esto va a afectar al ser humano porque gran parte de nuestra alimentación y de nuestra economía se basa en la actividad pesquera. También el cambio climático va a afectar al papel de los océanos como reguladores del clima, ¿vale? Este se verá dramáticamente modificado. Otro de los puntos que vamos a tratar son las consecuencias del cambio climático en el patrimonio cultural. El cambio climático va a provocar cambios en las condiciones atmosféricas, lo cual va a poner en peligro evidencias históricas del pasado, como por ejemplo daños en el patrimonio cultural. Los restos arqueológicos que se encuentran bajo tierra se pueden conservar cuando se alcanza un equilibrio hidrológico, químico y biológico con el suelo que los contiene. Sin embargo, cuando se produce un desequilibrio por cambios en las condiciones, se va a impedir su adecuada conservación. El cambio climático no solamente va a afectar a los restos arqueológicos que se encuentran bajo tierra, sino que también va a afectar a otros elementos culturales como pueden ser edificios y estructuras. Todas las edificaciones, cuando se realizan, siempre se tienen en cuenta las condiciones climáticas de la zona, del área, el tipo de vegetación, animales, etc. Sabemos que el clima local influye en las edificaciones y sobre todo en los materiales que se van a utilizar para la construcción de viviendas, por ejemplo. Uno de los ejemplos es que es muy importante tener en cuenta las precipitaciones que hay en la zona para elegir el material y la colocación de dicho material en la construcción de tejados. Y también hay que tener en cuenta la humedad a la hora de elegir la piedra o ladrillo con la que se va a realizar una determinada construcción. Otra de las consecuencias del cambio climático que podríamos tener serían afecciones a la salud. Sabemos que los problemas ambientales van a repercutir en la salud de las personas, ya que, por ejemplo, si se producen lixiviados de contaminantes a los pozos y se riegan los cultivos con, por ejemplo, con aguas que tienen una concentración elevada de metales pesados y luego la población ingiere esos alimentos y ese agua, se van a provocar graves daños a su salud. Además de la calidad de los recursos, como por ejemplo el agua, es muy importante tener en cuenta la cantidad y la disponibilidad para una adecuada supervivencia. El último punto que vamos a tratar es la contaminación del aire y la salud. La contaminación del aire sabemos que puede tener efectos muy perjudiciales sobre la salud de las personas y pueden llegar a provocar problemas graves e incluso irrecuperables. Algunos ejemplos de enfermedades que son causadas por la contaminación son los que tenéis en la siguiente tabla. Tenemos algunos ejemplos como conjuntivitis, dermatitis, sarpullido, envejecimiento prematuro de la piel, bronquitis, faringitis, sinusitis y otras muchas. Para finalizar, me gustaría volver a recordar y comentar que el cambio climático es uno de los principales desafíos medioambientales del momento actual y a nivel mundial. En los informes de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático se ha puesto de manifiesto que se están acumulando numerosas evidencias de la existencia del cambio climático y de los impactos que de él se derivan. Que el cambio climático es un impacto que nos va a afectar a todos, ya que tiene graves afecciones tanto para la humanidad, medio ambiente y sobre todo de todos sus componentes, tanto vivos como inertes, y que este cambio climático no solamente es un fenómeno de tipo ambiental, sino que también va a tener profundas consecuencias, tanto económicas como sociales.